tener esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por habernos permitido estar una vez más aquí en su casa. Y saludamos a los que están viéndonos a través de este medio y espero que también puedan gozarse juntamente con nosotros, estudiando la palabra de Dios, que es el enfoque principal de venir aquí en la casa de nuestro Señor para estudiar y gozarnos de Él y ser edificados por medio de su palabra. Así que estamos contentos, agradecidos, porque una vez más la misericordia de Dios, como dicen, son nuevas cada mañana, y esta es una muestra y una prueba de que Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso, por lo cual nos ha guardado de todo peligro, de todo mal, toda enfermedad, y por eso le damos las gracias a Él por esta bendición. Para los que están siguiéndonos, ustedes que han estado viniendo los domingos, pues sabemos, ¿verdad?, que estamos estudiando el libro de Daniel, sacando algunos temas en cuanto a algunas de las profecías, ¿verdad? Entonces hoy pues ya estamos en el estudio número 5 de nuestro material, para los que cuentan con este material, y para los que no tienen, pues hoy vamos a hablar y desarrollar el tema en el capítulo 8 de Daniel, para que así, allí en su casa, si tiene ahí su Biblia cerca, puede en este momento tomarla, abrir en el capítulo 8, y vamos a estar ahí desarrollando, navegando algunos versículos referente al tema que nos corresponde el día de hoy. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Sí, ¿se acuerdan algo del tema del estudio de la lección número 4? La profecía acerca de los 4 imperios. Sí, eso es lo que hablamos, ¿verdad? Sí, algún poquito de repaso. Acuérdense que Daniel pues tuvo una visión, un sueño, ¿verdad? Y estos sueños fue interpretado, y sabemos que esa visión, ese sueño, ¿verdad? Es una profecía en la cual Daniel pues tuvo que entender y buscar la interpretación de qué es lo que Dios le está diciendo a través de esa visión. Y sabemos que hablamos de 4 reinos. Uno de los 4 es el más terrible, más feroz, ¿verdad? 3 tienen una apariencia similar a los animales, ¿verdad? Que viene siendo el oso, y el otro, el león, leopardo. ¿Y cuál otro? Son esos 3 animales, pero el cuarto es una bestia que no tiene apariencia de un animal, que es el más feo, más terrible de todo esto. Eso pues da la interpretación y representan entonces los 4 imperios, que eso ya se dieron cumplimiento en los tiempos pasados. Y esos imperios, ¿verdad? Y recordemos el cuarto imperio, que es el imperio romano, en la cual en los tiempos de Jesús todavía estaban en su apogeo este imperio, el gran imperio romano, ¿verdad? Por lo cual fueron los que azotaron y llevaron al Señor hasta a la cruz, ¿verdad? Bien, esos son los imperios que representan esa visión que estuvimos viendo. Pues hoy en este capítulo 5 hay otra visión, ¿verdad? Fue en el capítulo 7, pero ahora hay otra visión en el capítulo 8, en la lección número 5. La visión dice, el tema de hoy dice la visión del carnero y el macho cabrío. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? De este punto acerca de la visión del carnero y el macho cabrío. Amén. Bien, si ya están ahí y abrieron sus Biblias, vamos a leer algunos versículos. Después de esta lectura vamos a ir en oración y así empezamos a desarrollar el tema. Abra su Biblia en el 8
capítulo 8. Ahora vamos a ir vamos a saltar unos versículos, conforme vamos leyendo voy mencionando los versículos. Comencemos en el versículo 3. Leo un versículo, los que están aquí presentes leen el siguiente, así sucesivamente vamos a leer juntos el versículo 25. Amén. Dice su palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Versículo 4. Al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. 17, ¿ustedes? Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su femenina me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la tribulación es para el tiempo del fin. Versículo 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 21. El macho cabrío que rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía los ojos transparentes, es el rey de Media. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que cuando 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de 23. Y en el reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro encendido y en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas con fuerza propia causará grandes ruinas y prosperará, y harán arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su gracia prosperará el daño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será agotado por mano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te doy gracias en esta hora de la mañana, en las cuales tú, Señor, has sido bueno con nosotros, nos has traído a este lugar, nos hemos congregado, los que pudieron asistir, pero también así los que están atentos, los que están al corriente de todo lo que hacemos para tu gloria, para tu honra. Bendícelo, Señor, bendiga nuestras vidas, guárdanos de todo lo que pueda dañar nuestro cuerpo. Seas tú, Señor, que nos hagas prosperar, nos hagas ser fuertes cada vez más, y que mantengamos nuestra fe viva, avivando en medio de los tiempos difíciles en los cuales estamos atravesando. Señor Jesús, aumenta nuestra fe, fortalece nuestras vidas, y que cada vez más seamos más
audaces, más capaces de poder enfrentar cualquier tipo de dificultad que se avecina o que está sucediendo en estos días. Señor Jesús, seas solamente glorificado en todo lo que tú hagas, Señor, porque todo lo que tú permites, así como a través de la historia, como el presente y en el futuro, tú, Señor, tienes un plan maravilloso. Tú conduces, tú tienes control sobre todas las cosas, y todas las cosas, Señor, tienen que cumplir, Señor, tus planes, tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo seas tú. En esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo sea la que me use, que solamente sea yo como un instrumento para poder dar este estudio y poder ser edificados nosotros y a los que están ahí en casa, y puedan también ser bendecidos por medio de tu palabra. Porque sin ti nada soy, sin fuera de ti no podemos hacer nada. Pero contigo, Señor, y a través de tu Espíritu Santo se hace posible todas las cosas. Te doy gracias, perdona nuestros pecados, libéranos, líbranos, sánanos, ayúdanos, Señor, lávanos toda conciencia, todo pecado, límpianos, Señor, porque tú, Señor, derramaste esa sangre en la cruz del Calvario y es suficiente para que podamos ser limpios de todas nuestras maldades. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos leído el pasaje de algunos versículos del capítulo 8. Ya están en el capítulo 8. Amén. ¿Se acuerdan de que el último reino de la bestia que hemos hablado en el estudio pasado, y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos, 10, pero los cuales de esos 10, 3, ¿cuántos cuernos fueron destruidos? 3. Y de esos salieron uno pequeño. ¿Y eso que representa a quién? Al anticristo. Muy bien, hermana. Bien, hoy pues vamos a seguir hablando de cuernos, ¿verdad? Y otros animales más, ¿verdad? Hemos hablado de oso, de leopardo, de león, ¿verdad? Que son animales feroces, son animales que realmente carnívoros. Pero ahora vamos a ver también otros animales que también representan, simbolizan lo que Dios quiere darnos a entender. Y por eso se titula esta lección La visión del carnero y del macho cabrío, ¿verdad? Aquí podemos hacer alguna diferencia entre esas dos clases de animales, en las cuales uno es más, ¿cómo se dice? Más tranquilo, y otro es más rebelde, sí, para que podamos una referencia de esos animales. Bien, entonces estamos en el capítulo 8 de Daniel. Capítulo 8 de Daniel con este tema. Vamos en el punto número 1. Dice la visión de Daniel en Susa. Vamos a empezar con este subtítulo que dice un carnero y un macho cabrío, ¿verdad? Leemos los versículos 8 del 1, capítulo 8 del 1 al 8. Le voy a dar lectura, síguelo con su vista, y si quiere leerlo también lo puede hacer. Rápidamente dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos. Uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que en el carnero hería
con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus dos ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, y que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él, contra la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Bien, ahí hemos visto realmente esta visión de Daniel, ¿verdad? Una vez más, aquí como claramente comienza a decir el versículo 1 del capítulo 8, en el año 3 del reinado del rey. ¿Quién rey estaba reinando? Belsasar. Y sabemos que ese rey del Belsasar es el último rey del gran imperio babilonio, es el hijo de Nabucodonosor. Y hemos estudiado la otra visión en el capítulo 6, en el capítulo 7 tuvo otra visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, en el primero, aquí en el capítulo 8 dice en el tercer año. Quiere decir entonces que hay una diferencia de ¿cuántos años? Si tuvo la primera visión en el primer año del reinado de Belsasar, y capítulo 8 ya en el tercero, o sea que había transcurrido 2 años, ¿verdad? Para que vuelva a tener otra visión. 2 años había transcurrido desde su primera desde la visión del capítulo 7 para que volviera a tener otra visión. Y por eso dice así, ¿verdad? Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Se referiría entonces a la que había aparecido antes en el capítulo 7, de la visión de las 4 bestias, que eso fue el estudio de la semana pasada, ¿verdad? De los cuatro bestias que hablamos. Bien, entonces aquí Daniel mira esa visión, ¿verdad? Es una visión profética que Daniel recibió, así como hecho 2 años después de la primera que se había registrado en el capítulo 7. Esta visión, ¿verdad?, agregó detalles. Vamos a ver los detalles que le agregó. No como en el capítulo 7 no le agregó detalles. Aquí en el capítulo 8 pues le da más detalles. ¿Dónde estaba Daniel?, ¿verdad? Y los detalles aquí en este capítulo, ¿verdad?, que podemos ver son algo muy específicos. Por ejemplo, el canal, o sea, en el río Ulai. Ahí lo dice en el versículo 2. Vi en esa visión, dice, y cuando lo vi, yo estaba en Susa. Estaba en Susa, es uno de los detalles que aquí muestra, estaba en Susa. Y esta Susa es una ciudad, es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, dice, pues, en esa visión, estando junto al río, ¿qué? Ulai. Entonces, son esos puntos, detalles que Daniel ya agrega en esta visión, el punto geográfico de donde se encontraba. Esos detalles son específicos. Habla de ese río Ulai, habla que estaba en Susa, y pues Ulai es un canal, es un río prácticamente de 900 pies de ancho.
en kilómetros serían 274.2 metros. Ese es el tamaño del río, ¿verdad? En esa ciudad llamada Susa es aproximadamente 230 millas, que eso viene siendo en kilometraje son 370. Ese es el tamaño, ¿verdad? Geográficamente hablando de esa ciudad llamada Susa, que viene siendo la capital. ¿Verdad? Este es el punto específico, los detalles que muestra Daniel. Hoy en día, pues viene siendo este lugar, ¿verdad? Susa es hoy en día donde se ubica Irán, para que así más o menos tengamos un panorama de dónde estamos hablando. Hoy es Irán. Entonces, como hemos dicho, el imperio babilónico estaba ya en ese tiempo, como hemos hablado. Belsasar fue el último rey, ¿verdad? Y donde ya estaba a punto por todas las cosas que hizo, y sabemos de cómo es que fue declinando el imperio romano. Sabemos que el imperio romano fue uno de los grandes imperios, ¿verdad? Que hizo muchos destrozos, conquistó a muchas naciones, pero tuvo que ser inclinado. Y la historia hemos hablado del rey Nabucodonosor, y después de eso hubo otros reyes, al último por la clase antepasada que hemos visto, por el sacrilegio que hizo Belsasar, por profanar los utensilios que había llevado su padre de Jerusalén hacia Babilonia. Hicieron esta atrocidad con este hecho de profanación. Por causa de eso, que levantó la ira de Dios y lo mató. En ese mismo instante se fue decayendo el imperio, pero Dios levantó entonces al imperio medo-persa, que eso lo que representa en este estudio, el imperio medo-persa, que es lo que representa un carnero con los cuernos, como dice, hemos hablado aquí en esos versículos, en esa primera. Alcé los ojos y miré a un carnero, dice, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este es el carnero que vio en esa visión Daniel. Y esto es lo que representan entonces los medos y los persas, que viene siendo que representan esta visión del carnero en esta ocasión. Entonces, esta visión, ¿verdad? Dice que este carnero pues se engrandecía porque destruyó a los babilonios, conquistó al imperio de Babilonia. Entonces fue creciendo este reino. Por eso dice el cuerno más alto. Hay un cuerno más alto que surgió después de referirse esto se refiere a Persa. O sea, ese cuerno que se fue más alto, eso se refiere a los persas. Los persas, eso viene siendo, en ese tiempo estaba bajo el mando, bajo el liderazgo, bajo el reinado de Ciro. Si leemos la Biblia, menciona mucho acerca del rey Ciro. Entonces, en ese tiempo estaba como rey el rey Ciro. Esto se convirtió en el poder más dominante, ¿verdad? En ese imperio, y prácticamente disfrutaban del gran éxito, porque tuvieron gran éxito este imperio medo-persa bajo el mando de Ciro, ¿verdad? Entonces fueron conquistando, conquistas tras conquistas, hasta al caso de que con ese éxito que todos llevan, como cualquier país, cuando se van creciendo, van teniendo éxito, pues el orgullo se va cada vez más, haciendo cada vez más y más. Como le pasó al gran rey Nabucodonosor, el orgullo le fue llevando a la perdición. Entonces así pasó con este reino, estamos hablando de Medo-Persa, que también por su orgullo fue debilitando entonces, fue llevando a este imperio un poquito más vulnerable a ser derrotado por otros países por su orgullo.
Y por eso siempre decimos, como hemos mencionado, el orgullo es peligroso, ¿verdad? Porque nos lleva al fracaso. Hemos dicho, el éxito es bueno, pero al fin de cuentas, si entra el orgullo, entonces entra el ego y eso lo lleva al fracaso. Y este reino, pues con todo ese éxito, lo lleva a una decadencia, otra vez, como le pasó al imperio Babilonia. La visión entonces continuó. El carnero, como dice, vemos entre los versículos 6 a 5, todo hasta el 8, que apareció dice, un macho cabrío en el versículo 5. Venía ¿de dónde? Del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus dos ojos. Un cuerno notable entre sus dos ojos. Este macho cabrío hay un cuerno de frente, grande. Este animal, este macho cabrío, es muy notable. Dice que vino hasta el carnero. Y dice el versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y la hirió, y le quebró sus dos cuernos. Ahí hasta ahí. Entonces, aquí llegó el macho cabrío, pues para eso vino, para eso se levantó, para eso vino. Vino a una, ¿cómo se dice? A una pelea contra el carnero. Y esto, pues el otro tiene dos cuernos, y con el macho cabrío tenía un cuerno muy notable, más fuerte, y con ese cuerno, entonces, ¿cómo lo dejó al pobre carnero? Aquí le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse, o sea, quedó realmente muy mal, herido, y lo derribó. Por tanto, dice, en tierra lo derribó, y no solamente lo derribó, también lo pisoteó. Y no hubo quien podía librarse, nada podía hacer. Pobre carnero quedó pisoteado, quedó derribado, quedó prácticamente muy herido, que nadie lo pudo librar. Eso quiere decir que el poder de este gran macho cabrío vino con más fuerza para destruir al macho cabrío. Y eso es lo que estamos viendo en esta visión, ¿verdad? Que cómo se describe al imperio griego, que viene entonces, el macho cabrío es el que describe o representa al imperio griego que se levantó y vino contra el imperio medo-persa. Vino a destruir. Entonces, cuando estamos hablando del carnero, estamos hablando de medo-persa, y ahora estamos hablando del macho cabrío, estamos hablando de otro imperio que se levantó. Aquí podemos decir que ¿dónde vino? Capítulo 8. Vino hasta el carnero, este es el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente, vino del lado poniente, sobre la faz de toda la tierra. Este macho cabrío vino del lado poniente, ¿verdad? Sobre toda la faz de la tierra. Esto representa, como hemos dicho, el imperio griego. Los griegos entonces se levantan con esa furia para derrotar al imperio persa. Y este imperio griego estaba en ese entonces bajo el liderazgo, bajo el mando del gran rey llamado Alejandro Magno. Ese es el rey de ese entonces de los griegos. ¿Quién era el rey de Persia? Ciro. Muy bien, entonces ahí para que no vayan a confundir, Ciro es el rey de Persia, y ahora el imperio griego, que viene siendo Alejandro Magno. Ese es el rey. Entonces, conquistó todo Alejandro Magno en ese entonces. Aquí podemos ver cómo dejaron al imperio persa. No hubo quien lo
librasen del poder del imperio griego. Entonces acabaron con todo, ¿verdad? Acabaron con todo ese imperio. Y entonces ya bajo el liderazgo de Alejandro, entonces empezaron a conquistar todo el Medio Oriente. Medio Oriente, todo fueron avanzando, conquistando este imperio de los griegos, ¿verdad? Aquí podemos ver durante un lapso de 3 años de esa conquista, Alejandro, que comenzó su gobierno en el año más o menos de 336 a.C. Y podemos aquí ver este macho cabrío que dice en el versículo 5 que tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿verdad? Tenía un cuerno notable. ¿Esto qué representa ese cuerno notable? A esto lo que hace referencia que se refiere al liderazgo del primer rey imperio que viene siendo Alejandro Magno, que es el gran líder, el gran rey Alejandro Magno. Eso se refiere a ese gran cuerno que tenía entre sus 2 ojos. Este rey fue un impetuoso, como lo había sido el imperio medo-persa, ¿verdad? Hicieron un destrozo con otros en sus conquistas, pero sin embargo, en la cima de su poder, ¿verdad? Alejandro tuvo que morirse. ¿De qué murió Alejandro? Le dio fiebre a la edad de los 32 años y murió. Este gran rey, o sea, que representa el cuerno que está en medio entre los 2 ojos del macho cabrío, se representa a esto, porque murió. Entonces eso significa, ¿verdad? Cuando muere este rey, ¿verdad? Alejandro Magno, que es el gran líder, por una fiebre. No creo que sea coronavirus, ¿verdad? Que le dio, tal vez sea otra enfermedad terrible para que lo matara en ese entonces con una fiebre, ¿verdad? Entonces su imperio se dividió después de morir el gran líder Alejandro Magno. Entonces su imperio se dividió en 4 de sus principales generales, se dividió en 4. Esto representa entonces la visión de Daniel como el gran cuerno, el Alejandro Magno, que se rompe y salen 4 cuernos notables más en eso. Se rompe ese cuerno, o sea, muere Alejandro. De ese cuerno sale otros 4 cuernos más. Eso representa otros 4 reinos más, generales, ¿verdad? Notables de su imperio, que se divide después de haber muerto Alejandro. Sí, esto es lo que podemos ver en este capítulo 8, ¿verdad? Que nos proporciona que esta lección es una lección de historia, lo que ha sucedido en el tiempo pasado, en la caída de los imperios que registran en esta visión de Daniel, que representan mucho más que eventos históricos que hoy en día nos debe interesar. ¿Por qué? Porque realmente Dios usó al gran emperador persa, ¿verdad? Usó al gran emperador, bueno, era el rey Ciro, ¿verdad? Y se acuerdan que mientras eso, el pueblo de Dios, los pueblos judíos habían sido exiliados en Babilonia. Después de la conquista, ¿verdad?, de los persas, de los medos, entonces el rey Ciro, pues fue el que por primera vez abre al pueblo judío el camino para el regreso a Jerusalén. Es el que dio la orden, que dio la carta de que podían, ahora sí, regresar a su tierra. Entonces, ¿cómo Dios está trabajando y ha trabajado en el curso de la historia? ¿Por qué? Porque Dios tiene sus propósitos, Dios tiene planes. Por ejemplo, a veces no nos gusta, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quién debe de representar a los países? El pueblo elige a sus representantes,
pero a veces no nos parece bien, porque a veces tal parece que no es la persona indicada. Pero si Dios la coloca, es porque Dios tiene un propósito, al fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, todo presidente, todo gobierno que está en la eminencia es porque Dios lo ha puesto allí. Así como Dios permitió a Ciro que conquistara a los babilónicos, es por un propósito, para que al fin de cuentas el pueblo de Dios regrese y diera la orden para que regresaran a Jerusalén, a su tierra de origen. Así fue entonces como Dios trabaja trabajó en los tiempos pasados, y podemos ver aquí cómo también permite también Alejandro, que hizo los grandes cambios cuando tenía el control de ese imperio griego. Alejandro, ¿qué cambios causó Alejandro en su imperio? Pues esa es la que hizo posible, que produjo cambios culturales al mundo entero. Todo el Medio Oriente, el Mediterráneo, incluido el surgimiento de la lengua griega como el idioma del gobierno ese entonces. En el comercio también, el griego se convirtió en el idioma común en todo el mundo. Por eso el griego también es muy común en todo el mundo. En las escuelas se estudia ese idioma, el griego, porque fue la que cambió en ese entonces muchas de las culturas. Y también pues es uno de los idiomas que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, el arameo. Entonces hubo cambios culturales. Eso es lo que también trajo este cambio, ¿verdad? De que Dios pone a ciertas personas en la eminencia para que haga ciertos cambios. Y por eso aquí podemos ver que, pues gracias a todo esto, pues el griego se escribió el Nuevo Testamento, se escribió en griego, en arameo, permitiendo que el Evangelio pues existiera rápidamente. ¿Por qué? Porque en ese entonces era el idioma del gobierno, era el idioma que mayormente se manejaba, y por eso rápidamente se escribió el Nuevo Testamento, porque había quien lo podía estudiar ese idioma. Y por eso pues eso lo estamos viendo, porque Dios realmente hace cosas, ¿verdad?, grandes y maravillas, y tiene propósitos en el futuro todo lo que está haciendo. Amén. ¿De qué maneras ha sido Dios presente en el curso de la historia? ¿Cómo Dios ha sido presente? Y cómo Dios, ¿verdad?, está trabajando, ¿verdad?, hoy en día en esta historia que se está construyendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de pandemia, pero ¿está Dios ahí? Sí, Dios está ahí, y Dios está trabajando, está ahí avanzando, cumpliendo sus planes. Dios es el que tiene el control de todo ello. El inciso B dice, otro cuerno. Lo vamos a leer en los versículos 8, 9 al 14. Otro cuerno, dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio,
y echó por la tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregado al santuario y en el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amén. El inciso B dice otro cuerno. Y en el capítulo 8-9, ¿verdad?, representa, como hemos dicho, los detalles sobre el imperio griego, y hemos hablado de su división cuando murió Alejandro Magno. ¿De qué murió? De gripe. ¿A los cuántos años? 32. A los 32 años muere. Estaba joven este gran líder, muere. Y su imperio, que estaba en su apogeo, se divide en cuatro de sus principales. Y después de que se divide, ¿verdad? Aquí podemos ver en su visión de Daniel, en 4 reinos más pequeños salen, ¿verdad? De esos, ese gran cuerno, salen 4 cuernos. Pero aquí podemos ver particularmente estos eventos se relacionan con el pueblo judío y tienen, hay una referencia, hay una relación con eso, y podemos ver en esos versículos donde hemos leído, los versículos 9 al 14, ¿verdad? Dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Uno de esos 4, ¿verdad? Uno de esos que creció mucho. Y eso fue, entonces se fue extendiendo al oriente hasta al sur y hasta la tierra gloriosa. Cuando habla de la tierra gloriosa, ¿de qué tierra estamos hablando? La tierra prometida, la tierra, la Jerusalén, estamos hablando. Esa es la tierra gloriosa. Bien, entonces aquí lo que he dicho, que estos eventos tienen una relación entonces a los eventos al pueblo judío, ¿verdad? Se piensa que el cuerno pequeño es en el versículo 9, en lo que hemos leído, se refiere a Antíoco 14 o Epifanes también, que se convirtió en el gobierno del imperio Seleucida. A ese Seleucida, así es como se dividió en 4. Uno de esos 4, pues fue uno de los reyes es Antíoco IV, que eso viene comandando a este imperio Seleucida, que incluía partes de, esto fue extendiendo partes de Asia Menor, se extiende a través de Asia hasta la India. Esa fue la expansión de este reino que concluyó hasta el territorio Israel. Y esto cuando se dice que hasta la tierra gloriosa, que fue Asia, extendió hasta Asia, hasta la India, hasta la tierra gloriosa, que viene siendo Jerusalén, comandando por este gran líder Antíoco 14 Epifanes, que fue el que llegó hasta eso. Fue uno de los 4 de los cuernos que salió. Había otros más, ¿verdad? Pero este fue uno de los que creció más, que se fue extendiendo más de este imperio. Se fue más para allá hasta llegó a la tierra gloriosa. En el diciembre del año 171 a.C., Antíoco envió fuerzas militares contra el pueblo judío. Y por eso aquí envió fuerzas militares contra el pueblo judío, porque ya llegó hasta la tierra gloriosa. Y por eso aquí podemos ver, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. O sea que este reino de Antíoco fue creciendo
fue creciendo, creciendo. Aún dice en el versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Veamos qué hizo este hombre, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Hizo parecido con lo peor, creo, lo que hizo Belsasar, viene siendo rey de Babilonia. Porque este hombre creció, tuvo un ejército grande, esa es su mayor fuerza, su ejército. Entonces mandó fuerzas militares al pueblo de Dios, de Israel, los judíos, conquistó Jerusalén, se adueñó de Jerusalén, en otras palabras. Debido a esto, se descataba lo que quería tenía su deseo de hacer una unidad religiosa y cultural de su imperio. O sea, ya dominó Asia, la India y otros del Medio Oriente. Entonces Jerusalén quiere unificar, quiere tener una sola religión y cultural. Es como que si queremos Estados Unidos con México, queremos unificar la cultura, es difícil, porque México tiene su cultura, tiene sus tradiciones, y aquí otro país, pero este rey quiere unificar, quiere eso. Entonces lo que trató de hacer es que estableció como tenía la fuerza, tenía el poder para hacer, como regularmente se puede, firmar una orden ejecutiva, como se hace hoy día, firma una ley y que se haga cumplir la ley. Pues es lo que hizo este rey. Estableció prácticas entonces de adoración paganas griegas en el templo de Jerusalén. Quiere que los judíos, ¿verdad?, empiecen a practicar culturas griegas. Lo que se adora en los griegos, ahora quiero que aquí en Jerusalén se haga. Entonces, que se hagan adoraciones paganas, griegas, obviamente. Eso es lo que podemos ver. Y tuvo esa osadía y sacrificar cerdos en el altar del templo. Ese es uno de los... Para hoy en día los judíos es terrible. Solamente mencionas los cerdos, para ellos es un terrible pecado y es ofensa para ellos los cerdos. Pero como sabía este hombre, ¿verdad?, que estaba hablando con los judíos, pero lo que hizo es llevar el cerdo y lo sacrificó en el altar del templo de los judíos. ¿Y cómo creen que quedaron los judíos? Ofendidos, imagínense. Eso es realmente, al meter un cerdo dentro del templo y lo sacrifican, entonces contaminaron el templo. Contaminaron el templo. Eso es lo que hizo este hombre. Por eso habla de quitó el continuo, porque ya no quiero más sacrificios. Lo que estaban haciendo los judíos, no, ya lo quitó. ¿Por qué? Porque metió el cerdo ahí, lo sacrificó, eso contaminó el templo. Es como que supongamos aquí que Dios no quiera que se contamine, pues no se va a permitir que hagamos alguna actividad hasta que se vuelva a purificar, se vuelve a sanitizar el lugar. Y en ese templo lo hizo esto, pero entonces ya, como dice ahí, ya no pudieron entonces hacer los sacrificios, como dicen, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Dejaron de hacer los sacrificios, los ritos, los judíos, ya no, porque el templo está contaminado por ese acto, lo que hizo este hombre. Y no solo quedó ahí, en lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso es lo terrible que hizo este. Por eso dice que fue extendiendo su poder y por eso habla, ¿verdad?,
habla de Daniel, llama la prevaricación asoladora. ¿Qué es una prevaricación asoladora? Ese es el acto que cometió. Pero está contaminado, o sea, hay una prevaricación, no se puede, hizo esto. Entonces tenía que esperar que pase esa prevaricación asolada en el versículo 13. Y eso es lo que dice el versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Eso es lo que es una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a poder continuar celebrar los sacrificios? ¿Hasta cuándo? Eso se refiere a eso del versículo 13. Es decir, la rebelión que provoca la profanación del templo está profanado. El éxito de Antíoco logró hacer esto. Se atribuye más bien a rebeliones. Algunos judíos habían realmente pasado de seguir a Dios y dejaron de seguir a Dios y pasaron de seguir prácticas y creencias griegas, porque sí fueron prácticamente engañados, porque era lo que quería. Su propósito es unificar, que ellos dejen de servir a Dios, dejen de hacer sus sacrificios, dejen de adorar a Dios y que se conviertan a esas cosas paganas, esas culturas paganas. Y sí tuvo éxito con algunos judíos que abandonaron la fe y se convirtieron a la tradición de los griegos. Esto fue una abominación, entonces, lo que hizo Antíoco 14, que es Epifanio. La opresión, la persecución religiosa durarían hasta que como dije, se llama su imperio se llama Seleucidas. Fueron derrotados al fin de cuentas. ¿Por quién? Fueron derrotados hasta que una revuelta que hizo con los macabeos, una serie de batallas que duraron varios años y comenzaron entonces a decaer este imperio de Antíoco, ¿verdad? Duraron varios años hasta que realmente en los años 167 a.C. el templo fue dedicado nuevamente al servicio de Dios en los años 165 a.C. Por lo cual, esto lo que habla, si miramos 2300 tardes y 2300 mañanas, esto habla de un número redondo que corresponde al tiempo entre el 171 a.C. a cuando sucede esto. Al fin de cuentas se vuelve nuevamente el templo a funcionarse. O sea, ya una vez más que lo habían profanado, lo purificaron y se volvió a funcionar. Pero tuvo que pasar, ¿cuánto? Un tiempo redondo, 2300 tardes y 2300 mañanas. No es un número literal que tuvo que pasar 2300 años, sino que es un número redondo que tiene que haber pasado. Es el tiempo de este hombre para que sean derrotados. Así volvieron a funcionar. Volvió a funcionar el templo para celebrar los sacrificios. Lo que ocurrió al pueblo de judío fue parcialmente un resultado de que algunos se volvieron a los caminos de Dios, a los caminos del mundo, a los actos paganos que los rodeaban. Pero hoy todavía algunos, ¿verdad?, se han ido de servir a Dios al mundo paganismo, como se llama, ¿verdad?
pero Dios es bueno a pesar de todas las cosas. El punto número 2 dice así: Dios provee un intérprete. Estamos viendo más o menos, estamos ahorita en el cuerno más grande del macho cabrío, que ese fue destruido y salió otros 4 más, que uno de los 4 que viene siendo el líder de Antíoco, ¿verdad? Que llegó hasta Jerusalén, hizo esa atrocidad en Jerusalén. Vamos, profanó el templo. Gabriel es enviado entonces. Leamos el versículo 8, 15 al 16. Dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Oí una voz del hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mas mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Así dice estos versículos 15 y 18. ¿Qué dice? Aquí podemos ver, Daniel luchó por comprender esta visión. Luchó por comprender, fue difícil para él entender esta visión. Y podemos ver aquí un hecho que no es sorprendente, dado que estas cosas ocurrirían siglos después. Es una visión que tenía que cumplir. Pero mientras Daniel pensaba en el significado, estaba pensando, estaba luchando en qué quiere decir lo que está viendo. Ese es el momento entonces que Gabriel fue enviado. Y ahí podemos ver, aquí en los versículos, tenemos leído el versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, dice, consideraba esta visión, procuraba comprenderla, dice, delante de mí uno que tenía como apariencia de hombre y una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña esta visión. Hubo una voz. ¿Y esa voz de dónde viene? Apariencia de un hombre. Esa voz le dijo, Gabriel, enseña esta visión. Porque Daniel estaba luchando para entender la visión. Pero Dios interviene entonces y ayuda a Daniel. Y aparece, como lo vio ahí en la orilla de la ribera, dice, un hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, es Gabriel. Manda a Gabriel entonces para dar esa enseñanza acerca de la visión. Dios interviene, Dios siempre está ahí, ¿verdad? Cuando estamos luchando, tratar de entender, porque somos cortos de entendimiento, sí, ¿verdad? Luchamos para entender, pero cuando Dios está mirando que tenemos el deseo de aprender y queremos aprender, Dios manda a sus ángeles, para que nos enseñe, nos muestre. Aquí Daniel podemos ver que Dios interviene para mandarle a Gabriel para que le enseñe acerca de la visión, acerca del significado que estaba pensando. Notó un hombre parado frente a él, ya que esta persona, pues así como dice, describe como apariencia de hombre, ¿verdad? Apariencia de hombre, pero es Dios que se manifiesta. Amén. Esta voz, pues una voz de Dios, una voz audible, ¿verdad? Que Dios habla, así como en el Nuevo Testamento, como Dios le apareció a María, una voz audible. Cuando le apareció a Zacarías, ¿verdad? El sacerdote, una voz audible. Dios habla. Y esa persona que dice, se identifica como Gabriel. ¿Quién es Gabriel?
un ángel. Le apareció a Zacarías también. Esta persona parece que Gabriel es uno de los ángeles muy importantes que tiene mucha participación, que trae los mensajes pero muy importantes en el momento oportuno. Por eso interviene, ¿verdad? En situaciones. Y aquí Dios le da órdenes. Gabriel, ve a enseñar a Daniel, está batallando con esta visión. Y así puede mandar a Gabriel para que también, si estamos batallando para entender algunas cosas, darnos su mensaje. ¿Es posible? Sí. Es posible. Dios actúa, Dios está, Dios es el mismo, ¿verdad? ¿Pastor? Es por eso que algunas sectas se confunden con Jesús. Gabriel tiene un comisionado muy especial, pero no igual que Jesús. Así es, no podemos confundir. Gabriel es un ángel, no es Jesús, ¿verdad? Sabemos que los ángeles, en el estudio de los ángeles, hay niveles también de ángeles que hay, o sea, hay liderazgo de ángeles también. Y este ángel, Gabriel, ocupa un papel muy importante en el liderazgo en cuanto a los ángeles, en los eventos muy importantes como el nacimiento de Jesús, que es el que vino a dar las buenas noticias. Cabe mencionarlo porque en ciertos lugares se muestra como el ángel de Jehová la existencia de Jesús, pero como aquí está diciendo el nombre. Así es. Cuando dice el ángel de Jehová, así es Jesús. Sí, no podemos confundirnos. Aquí está hablando de Gabriel. Gabriel es el nombre que se habla aquí. Pues aquí, ya sea a través de una voz que aparece, ya sea a través de un ángel, pero Dios sigue comunicando, sigue teniendo esa comunicación con su pueblo. Así en el pasado, así en el presente, así seguirá en el futuro, que Dios se hace conocer en medio de su pueblo. Amén. ¿Cuál es la manera más común que cree usted que escucha a Dios? ¿Cuál es la manera más común para que usted pueda escuchar a Dios? ¿En oración? ¿En oración? Sí. Puede ser, porque si no ha tenido esa experiencia que Dios te habla en voz audible, pero en oración es el más común para tener, porque la oración es la comunión, es una plática con Dios. Es ahí donde Dios habla, Dios escucha y ahí está comunicación, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla en todo momento. Sí, en todo momento está hablando. En cualquier momento en el pensamiento te puede hablar, en el sueño también te puede hablar, estando en el camino, donde esté Dios, solamente es escuchar, prestar atención, hacer caso a lo que Dios está queriendo decir. Inciso B dice perspectivas de los últimos tiempos. En los versículos 17 y 19 dice así. 3 versículos. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo levantar. 19 dice, y dijo: he aquí yo te enseñaré que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Cuando Gabriel se acercó a Daniel fue vencido por el miedo, ¿verdad? Ahí podemos ver qué le causó a Daniel en su presencia, en la presencia celestial, en la presencia de Gabriel. El versículo que hemos dicho 17, vemos que al 18, mientras Dios dice, hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. O sea, quiere decir, se fue boca abajo, cayó, ¿verdad? Esa es la presencia de Dios que dice, y él me tocó y me hizo estar de pie. O sea que Dios mismo tuvo miedo, se asustó, no sé, y se cayó, pero Dios mismo lo levantó, le hizo poner de pie, ¿verdad? Eso es realmente, cuando estás en una presencia celestial, pues
nos puede causar esto, ¿verdad? Porque somos seres humanos, te puede dar miedo, te puede dar un asombro y te puedes desmayar, pero no podemos ver, solo podemos sentir. Aunque aquí Daniel vio, ¿qué es lo que vio? Un semejante a un hombre, semejante nada más, pero eso es lo que le causó, verán, que tuvo esta experiencia. La visión de Daniel tenía que ver con el tiempo designado, ¿de qué? Del fin, lo que había de suceder en el futuro. Eventos, verán, que están descritos, estaban relacionados con la ira de Dios, es lo que aquí dice en el versículo 19. Dice el versículo 19, dijo: aquí yo enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Qué quiere decir el fin de la ira? O sea, que los tiempos del fin no es ¿cómo se puede decir? No es algo que viene, sino que viene una ira, la ira de Dios, o sea, viene a dar, ¿cómo se llama? Lo que merecemos, o lo que ha causado a Dios, ¿verdad? Viene a cumplir, es el tiempo de fin. Y por eso hemos dicho que no estamos esperando que todas las cosas terminen la pandemia y ya con esto ya no va a haber otras cosas más. Es, como dice el pastor, es el principio de los dolores. O sea, va a haber más cosas todavía. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Del pecado de la humanidad. Y eso es, o sea, la ira es a causa del pecado de la humanidad. Entonces, por eso habla acerca de la ira de Dios con su pueblo debido a su pecado. Simplemente es debido al pecado. Sí, ese es. Durante un tiempo determinado, el pueblo judío sufriría la disciplina de Dios. Aunque mientras él dirigía el curso de los reinos del mundo, Dios, como dice, Dios disciplina. Dios disciplina a su pueblo, y por eso en este caso tiene que corregir, tiene que intervenir cuando ya la maldad está cada vez más grande. La interpretación de Gabriel, inciso A, dice el surgimiento de reinos. En los versículos 20 al 22 dice así: en cuanto al carnero, regresamos al carnero, dice que viste. Ya empieza Gabriel a enseñar, a dar la interpretación. Dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Meda y de Persia. 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, los griegos. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que el rey primero viene siendo el rey Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y quebrado murió Alejandro Magno, salieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la misma fuerza que tenía, pero se levantó. Y uno de esos viene siendo Antíoco. Esa es la que llegó hasta hacer atrocidad en el templo, de hacer sacrificio de cerdos en el altar. Al fin, dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su gran capacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, aquí hasta el 22, ya me pasé. Daniel 8, del 20 al 26, el ángel Gabriel, pues ya vimos cómo empezó a enseñar acerca de la interpretación, pero proporciona a Daniel una interpretación de
una preocupación preocupante, una visión de Daniel que realmente recibió de parte de Gabriel esta interpretación en cuanto al carnero, en cuanto al macho cabrío, ¿verdad? Y ya hemos visto cómo fue desarrollando esto, que representa los medopersas, que representa el imperio griego, ¿verdad? Y también el imperio griego tenía un rey que es Alejandro Magno, así va desarrollando esto. Tras la muerte de Alejandro Magno, pues ya sabemos de que murió a los 32 años y luego se dividió su reino en 4, y uno de esos es que se creció más y fue es el Antíoco. Entonces, de esos 4 reinos, ¿verdad? De esos 4 reinos hay otro, ¿verdad? Que se llama Ptolomaicos, que viene de Egipto, y eso fue, y también los Seleucidas en Siria, eso viene siendo el imperio de Antíoco, y desempeñaron papeles muy importantes en la vida del pueblo judío, como ya hemos mencionado. Y también Egipto controló el territorio Israel, Egipto, todo eso en los años de 198 a.C. Pero cuando una serie de batallas dieron contra los Seleucidas, entonces lo derrotaron, fueron derrotados, esto por los macabeos. Es importante tener en cuenta que si bien algunos de los eventos descritos en esta visión de Daniel están especialmente relacionados con la Biblia, están claramente registrados en la historia. Además, ¿verdad?, de estos eventos son muy importantes porque todos estos eventos sucedieron y por eso se registraron en la Biblia, estos eventos. Ahí podemos ver que Dios tiene un conocimiento, ¿verdad?, perfecto. Ahí podemos ver ese conocimiento. Dios conoce el presente y conoce el futuro de cómo va desarrollando esta historia. Es una obra a través del pasado y así en el presente, pero tiene un plan maravilloso Dios, y por eso de esa manera Dios le da esta visión a Daniel para que vea hasta dónde va yendo esta historia. Un gobernante futuro. Daniel en los 23 al 27, ahí dice, al fin hay otro gobernante, dice al fin, ahí es como ya al final, al fin del reinado de estos, la que ya mencionamos. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro, entendido en enigma, y su poder se fortalecerá más todavía. Este es otro gobernante que se levanta, y que Dios mismo hace que esto sea posible, que se levante este gobernante. Y esto dice 23 años después de que los Seleucidas derrotaron a los Ptolemaicos de Egipto. Antíoco, que viene siendo el emperador, el rey Epifanes, asumió entonces como rey, como se señaló en esto, y podemos ver aquí que se levanta otro gobierno, y ese gobierno viene siendo más entendido, más altivo, entendido en enigma, y su poder se fortalecerá más todavía, no con fuerzas, ¿verdad? Como se señaló hemos dicho, estas personas bajo su gobierno apuntará una cultura de las religiones griegas. Eso es lo que hemos hablado de este gobierno. Este objetivo se quiere promulgar entonces por la fuerza bajo Antíoco, ¿verdad? Ese es lo que estamos hablando de Antíoco, ¿verdad? De que ese es el gobierno que se levantó con más fuerza por él, porque destruyó a otros reinos más. Entonces convenció a muchos judíos que adoptaran las costumbres griegas. Convenció. Griegas vanas, paganas, y muchos se apartaron de los caminos de Dios. Antíoco causó entonces muchos problemas al pueblo judío.
La historia dice que él promulgó el culto griego a los ídolos paganos en el templo. Y se imaginan entonces que él empezó entonces ya a promulgar leyes para que se celebren cultos paganos. Más fuerte todavía. A pesar de que había hecho sacrilegios, atrocidades en el templo, ahora viene con más fuerza todavía. Entonces, aquí podemos ver este liderazgo, ¿verdad? Hizo prácticas como estableció prácticas, quitó más bien las prácticas de la circuncisión, que era la que practicaban los judíos, quitó eso. También la celebración de las fiestas judíos, quitó también. Y el resultado de todo esto, lo que hizo como hombres y mujeres, niños, fueron muchos ejecutados por este hombre, porque realmente hizo una promulgación, un edicto que tiene que cumplir, y pues como cristianos, pues no creo que muchos aceptaron esas prácticas paganas, y por eso prefirió matarlos y por eso muchos hombres y mujeres, niños fueron ejecutados por este gobierno. Entonces la escritura se cumplió todo en el año, todo esto se cumplió en el año 165 antes de Cristo. Entonces Epifanes murió de una enfermedad y no por mano de hombre. Eso es lo que dice. Por eso aquí podemos ver en los versículos, a los versículos 27, dice, y Daniel, el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño, engañó a muchos. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, ¿sí? Que mató a niños, a hombres y mujeres. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, se creció este hombre, fue terrible, no cualquiera le puede matar, y por eso tuvo que ser aniquilado, no por mano humana, sino ¿por quién? Por Dios. Y cómo Dios mata, porque Epifanes murió por una enfermedad y no por mano de un hombre. O sea, no murió por un balazo, sino que Dios manda una enfermedad y ahí se acabó. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, pues yo en este estudio también sabemos que ya esta fue promesa cumplida, pero estamos viendo también en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de las señales del fin, y tal parece que en los santos de Dios, aunque estamos los cristianos, que otras personas que creemos en el Señor, también en los últimos tiempos se va a levantar, es como si se repitiera la profecía, pero pues en otras generaciones, pero con ese gobernante que es el anticristo, que también está a punto de salir con el nuevo orden mundial, que ya se está hablando de que también quieren tener una sola religión, un solo gobierno, casi igual parecido como pasó en el tiempo pasado, ¿verdad? Gracias, hermana. Sí, ese es el final que iba a mencionar, de que todos los grandes eruditos, grandes que estudian la Biblia, llegan a la conclusión que esto obviamente ya dio cumplimiento a esta visión, pero tiene un doble cumplimiento esta profecía, porque también, así como dijo la hermana, o sea, estamos esperando, ¿verdad? Que también esta profecía tiene un doble cumplimiento. Ya se cumplió, pero ahora se va a volver a cumplir también. Y estamos esperando también cosas como se van a levantar hombres que tratan de dañarnos al pueblo de Dios. Van a levantar, como dijimos aquí, como este hombre, que es lo que hizo, promulgó leyes, promulgó esto, quiere unificar, quiere que los judíos empiecen a celebrar cultos paganos, cultos griegas, pero muchos no aceptaron
Y por eso que los que no aceptaron participar en esto fueron aniquilados, hombres y mujeres. Y eso es lo que estamos esperando, que con otra visión de Daniel en el capítulo 7, que va a venir otro hombre, que va a unificar, va a tratar de convencer a los príncipes o a los reyes, ¿verdad? Y eso, sabemos que esto no ha sucedido, y va a suceder, y eso es lo que estamos esperando. Pastor, pase aquí al frente, y aquí vamos a terminar este estudio. Que Dios les bendiga. Espero que le haya sido sea entendible esta historia, y que esta historia que podamos estar preparados y que nuestra fe esté fuerte, porque sabemos que en los futuros vendrán cosas como las que ha pasado. Amén. Dios les bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos damos cuenta que Daniel está relacionado con Apocalipsis para poder enlazar la enseñanza y da luz a lo que viene. Entonces no completamente se cumplió ya la profecía, sino que está dando todavía luz a lo que está en Apocalipsis. Así que tenemos tiempo por venir. Amén. Pues vamos a orar, dándole gracias a Dios por su presencia, y que siga dándonos esa enseñanza, esa sabiduría para entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este día. Gracias porque has estado con nosotros, y te ruego, Señor, que des iluminación a todo lo que hacemos, lo que decimos, y que esta escuela dominical, Señor, haga efecto en aquellos que aún, Señor, están aprendiendo, y que puedan, Señor, recibir la enseñanza en el nombre de Jesús, y que todo esto nos ayude para estar preparados, para estar seguros, para completar tu obra en este mundo. Bendito seas, mi Dios. Ahora, pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre todos, y que su Santo y Divino Espíritu nos ayude a aprender más, y que nos enseñe lo que se nos olvida, y que permanezca así en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Aleluya.